9 de la mañana, 10 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. El Senado aprobó definitivamente el proyecto de reparación a víctimas de grupos armados. Para hablar de este y de otros temas, recibimos al senador por Cabildo Abierto, a Guillermo Domenech. Bienvenido, Domenech. ¿Cómo anda? Un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirlo. Domenech, ya que veníamos hablando toda la mañana de este tema tan terrible, ¿qué consideración le merece, bueno, esto que pasó en Punta del Este con la muerte de esta joven? Mire, el ser humano es muy complejo, ¿no? Usted sabe que me hizo recordar un hecho que yo viví hace 40 años. Yo era un abogado recién recibido, asumí el caso de un procesado por unos delitos de rapiña, y en aquella época los procesados estaban en Miguelete. Entonces lo fui a ver a Miguelete y no, bueno, por inexperiencia no era día de visita de abogados, entonces tuve que entrar con los familiares y la visita se realizaba, los procesados se sentaban de un lado, los familiares se sentaban del otro y en el medio había una pared que le llegaba prácticamente hasta el mentón a la gente, ¿no? Era conmovedor ver cómo los procesados, que muchos de ellos procesados por delitos terribles, se abrazaban con su padre, su madre, su señora, sus hermanos, y entonces eso a uno lo lleva a la reflexión de que una misma persona que tiene un comportamiento cariñoso con determinados seres humanos, tiene un comportamiento horrible con otros. Esas mismas personas que generaban un enorme amor de sus familiares, generaban seguramente un rencor o un odio de las víctimas de su delito. Y eso nos pone de frente a esa duplicidad que tiene el ser humano, que la misma persona a veces es capaz de cosas sublimes y de cosas horrorosas como han sucedido en este caso, ¿no? La lucha del ser humano contra la violencia es una lucha que el ser humano lleva, yo creo que desde prácticamente sus orígenes, ¿no? Los que somos creyentes recordamos la muerte de Abel en manos de Caín, dos hermanos, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene una lucha permanente contra la violencia y en un mundo que es muy materialista, donde todo nos impulsa a querer bienes materiales, a satisfacer nuestras necesidades de orden económico, nuestras necesidades de orden, yo diría, de alimentación, hasta de orden sexual. ¿Está fallando el Estado, sobre todo en estos casos donde a lo que usted describe se le agrega que es un femicidio, ¿no? Fallamos la sociedad en general. Yo días pasados leía en un matutino unas encuestas sobre violencia doméstica y arrojaba que alrededor de un 25% era responsabilidad de las madres y un 32% de los padres, ¿no? En este momento se hace mucho hincapié en la violencia masculina y obviamente los hombres tienen mayor fuerza física que las mujeres y tienen más posibilidades de ejercer la violencia. Pero la violencia no es solo de los hombres, es de los seres humanos. No tantas mujeres matan a sus parejas. No, por eso, pero vio que la violencia comienza en el hogar, ¿no? Y se ve que bueno, no sé, yo soy hincha de Nacional y socio de Nacional desde el 1 de febrero de 1964, soy vitalicio, pero tengo gran admiración por Damiani. Y a veces hay gente, y Damiani decía, los números no mienten, mienten lo que hacen los números. Entonces depende a veces cómo manejo los números, ¿no? ¿Pero qué quiere decir con eso, Domenech? ¿Que no son así los números de femicidios, de denuncias? No, es que se manejan mal los números. Acá hay que desarrollar una acción de control de la violencia de todos los seres humanos. Porque si usted va a un partido de baby fútbol, va a haber mujeres y hombres que le dicen al hijo, pegale a fulano. Claro, pero no matan. Pero la cosa comienza por eso, por agredirnos, ¿no? Claro, pero acá hay un reclamo, por ejemplo, por agredirnos físicamente. Pero recién escuchamos a Andrea Tuana, que imagino que en algún momento pudo escuchar parte de la entrevista, diciendo hay que formar desde la educación, a través de la ANEP, a través de las aulas, a través de los centros educativos, para que después se pueda controlar esos niveles de violencia. Yo estaba hablando con su próximo entrevistado, que es un médico muy reconocido,
y coincidíamos en que la educación comienza en el hogar. Comienza en el hogar. Ahí comienza el problema. Nos educan en nuestra casa, ¿no? Transferimos los valores que vemos de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de nuestros tíos. El tema comienza ahí. Hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque es muy fácil decir la responsabilidad es de la sociedad, es del Estado. No, asumamos nuestra responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad en este fenómeno contra el que el hombre combate desde los comienzos de la civilización. Sin duda, el tema es cuando sucede un hecho que se denuncia y, claro, pero este hecho nos traumatiza. Le queda la sensación de que podía haber sido evitable, ¿no? Sí. En el Uruguay hay 2 homicidios por día, ¿no? O sea, uno de los primeros libros que yo leí que me causó mucho interés fue La Tierra Purpúrea de Guillermo Hudson, escrito a fines del siglo XIX. Guillermo Hudson era un argentino, hijo de norteamericanos, que viene al Uruguay y se sorprende de que los orientales, los uruguayos, ya éramos uruguayos, tienen en principio un trato amable, se puede hablar con ellos, pero que a veces una inflexión en la voz o algún comentario que no les disgusta, enseguida los pone violentos, y que el Uruguay estaba cubierto de sangre, ¿no? Después el libro cambia y este individuo se enamora del Uruguay, ¿no? Pero eso nos muestra que la violencia no es de ahora, ¿no? Y todos tenemos que luchar contra la violencia, porque nosotros a veces también somos violentos, ¿eh? Cuando levantamos el tono de voz, cuando nos irritamos por un comentario que nos disgusta o con el cual no estamos de acuerdo. Y bueno, yo creo que tenemos que asumir esa responsabilidad de que si queremos una sociedad más pacífica, tenemos todos que hacer el gran esfuerzo por controlar nuestra violencia, ¿no? Domenech, vamos al tema por el que lo invitamos, que tiene que ver con lo que se aprobó en el Senado. Que es menos filosófico. Esta reparación a víctimas de grupos armados. ¿Cuál es el espíritu de esta ley que, bueno, generó ardua discusión, ¿no?, en la Cámara Alta? Sí. Mire, yo soy uno de los grandes responsables de que este tema se haya puesto sobre el tapete. Había proyectos del exdiputado colorado García Pintos, del doctor Tabaré Vázquez, a efectos de indemnizar a la gente que fue víctima de delitos por parte de organizaciones políticas armadas. Yo en este periodo me he puesto como meta tratar de zanjar un problema que nos dividió en la década del 60 y del 70, que ustedes me dirán, bueno, pero eso pasó hace muchos años. Sí, pasó hace muchos años, pero eso tiene repercusiones sobre el presente, ¿no? Yo viví esos años, ¿no? Yo tengo 72 años, nací en 1950, viví siendo un niño y un jovencito esas décadas, y creo que dejaron huellas indelebles, y en algunas personas que sufrieron muy particularmente estos hechos, jamás fueron como ignoradas por la historia, nunca fueron reparadas. Yo creo que se hizo muy bien en reparar a quienes fueron víctimas de actos ilícitos por parte del Estado. El lapsus entre 1962 y 1976. Sí. Pero estas personas fueron invisibilizadas, y yo creo que también me gusta mucho la historia. No soy historiador, ni profesor de historia, ni licenciado en historia, pero me gusta conocer cómo vinieron desarrollándose los hechos, y me parece que el Uruguay tiene que conocer su verdadera historia, con sus más y sus menos, ¿no? Es un tema en que todos los que vivimos en aquella época tenemos algún grado de responsabilidad, algunos por acción, otros por omisión, porque quizás no hicimos todo lo que hubiera sido necesario para evitarnos tanto esa violencia como la violencia de la dictadura militar. Yo lo dije en el Senado, que a mí me duele tanto la muerte de Roslik como la de Pascasio Báez, o la de García de Hellman como la de Morató Manaro. ¿Por qué las diferencias entre leyes, ¿no?, de indemnización sobre todo? Se lo quiero consultar porque fue uno de los puntos críticos y de debate del dentro monto. Desde el tiempo de detención, por ejemplo, en este caso eran 3 días por parte de un grupo armado.
En la ley anterior de indemnización eran 180 días. ¿Y por qué la diferencia también en el monto que se brinda, no? En aquel entonces $60.000, ahora $150.000. Bueno, yo tengo que confesar que en mi proyecto eso no se daba, eso se estableció en diputados. La explicación que tengo respecto al monto es que se tomaron los montos del proyecto de Tabaré Vázquez. Porque le soy sincero, yo cuando puse este tema sobre la mesa al comienzo de esta legislatura, lo hice, yo traté de alguna forma de tomar el proyecto de Tabaré Vázquez como base, porque me pareció que siendo un proyecto del Frente Amplio, yo iba a lograr que el Frente Amplio lo votara. Yo quería que lo votara el Frente Amplio, porque si yo quiero zanjar una disputa de los años 60 y 70, yo creo que toda la sociedad de alguna forma tendría que confluir en esa solución. Pasa que para zanjar hay que buscar otros mecanismos, sobre todo, por ejemplo, determinar dónde están detenidos desaparecidos, que no se logra. Pero por cierto, yo creo que tenemos que hacer muchos esfuerzos coadyuvantes a ese fin, ¿no? Ahora, si yo digo, bueno, hasta que no aparezcan los detenidos no indemnizo a estos, o hasta que no indemnizo a estos, si empiezo a poner condiciones es muy difícil llegar a una solución. Y yo a pesar de que fracasé, como se dice vulgarmente, fracasé exitosamente en obtener la aprobación de este proyecto de ley por la oposición, yo creo que de alguna manera estamos poniendo una semilla para que la sociedad lentamente vaya cancelando estos enfrentamientos, ¿no? O el sentimiento que generan estos enfrentamientos. Yo tengo que reconocer que al que le mataron un familiar, encuentre o no sus restos, tiene en el fondo de su corazón una herida que yo tengo que respetar. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por superar ese enfrentamiento que además yo veo que está permanentemente vigente, porque yo escucho, por ejemplo, en las medias horas previas del Senado, hay una referencia permanente de la oposición al tema de los desaparecidos. Yo he evitado horas previas, porque yo podría hacer horas previas recordando a Pascasio Báez, a Morato Manaro, a Hilda Quirino, a Juan Gutiérrez, bueno, ahí viene a Molaguero. El concepto de terrorismo de Estado. No es lo mismo el aparato del Estado contra un grupo de ciudadanos que grupos armados que estaban fuera de la ley, por supuesto. Reconozco que es lo mismo, pero el dolor de los muertos es el mismo, ¿no? Y la actitud violenta, que estábamos hablando de la violencia, es la misma, ¿no? Es la misma. Yo no querría que eso se reeditara, querría evitarle a mis hijas y a mis nietos y nietas esa circunstancia que yo viví siendo niño y joven, ¿no? ¿Quedó conforme entonces con esta aprobación, aunque sin el acompañamiento de la oposición, como usted pretendía? Quedé parcialmente joven porque se frustró mi aspiración de que lo votáramos por unanimidad. Yo creo que lo pudimos haber votado por unanimidad. Hubiera enaltecido especialmente a la gente de MPP. Yo en la redacción originaria no busqué incriminar a ningún grupo político, pero digamos la verdad que el MLN tuvo particular responsabilidad en eso. Y bueno, yo evité cualquier referencia con nombres y apellidos en el ánimo de facilitarles a ellos el voto, que yo sabía que para ellos también era difícil, ¿no? Pero bueno, es una semilla que pusimos, que yo espero que como a mí me gusta mucho el campo y me dedico al campo, espero que otros cosechen, ¿no? Es el esfuerzo que uno hizo modestamente por resolver ese problema. Domenech, le consulto por rendición de cuentas, ya nos quedan algunos minutos. ¿Cómo viene esa discusión? Parecía otra vez que se rompía la coalición, no acompañaban en diputados. Ahora le va a tocar al Senado. La postergan para Senado. ¿Qué va a pasar? Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque esto es como aquello de que uno no puede si dos no quieren, ¿no? Nosotros tenemos el 11% de los votos del Senado. Estamos muy convencidos de que el salario militar, el salario de los soldados, ¿no? De los subalternos particularmente, que ronda unos 25.000 pesos, no da para vivir, que permanentemente se recarga a la tropa con nuevas tareas, que no tienen gremio, que no pueden hacer reclamos salariales, son los únicos que no pueden hacer reclamos salariales porque está la policía, está gremiada.
y que con esa cifra es indigno que vivan, y que firmamos un compromiso por mi país que preveía mejorar el salario de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, está bien que sobre ellos recae la condena por los hechos que acabamos de comentar, pero resulta que estos soldados no tienen nada que ver con el ejército de 1973. Es gente que en muchos casos vive en asentamientos en condiciones realmente paupérrimas. Y bueno, creemos que tenemos un compromiso moral con ellos. Si no tiene andamiento esta pretensión de Cabildo Abierto, ¿podría romperse la coalición? Yo no sé si se va a romper la coalición. Yo siempre dije que nosotros lo que queremos darle es equilibrio al gobierno, le queremos dar tranquilidad al gobierno de que va a poder efectivamente gobernar, no ya por el gobierno en sí mismo, sino por la gente. Pero hay casos en que bueno, realmente estamos muy convencidos de lo que estamos pidiendo, de que es de absoluta justicia. Y yo le decía hace un rato a unos colegas suyos, la billetera del gobierno la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. En la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas se han aprobado exoneraciones tributarias en el marco de la ley de promoción de inversiones muy importantes. Y entonces, si yo a veces a grupos económicos poderosos le perdono algunos impuestos, quizás tenga que rever mi actitud, cobrarle algunos impuestos y pagarle a los funcionarios públicos peor pagos de la administración pública, ¿no? ¿Hasta dónde llega Cabildo entonces defendiendo esto? ¿Sí o sí tiene que salir tal cual se plantea? Yo sería partidario, pero también le reconozco que soy parte de un partido y tenemos que actuar armónicamente, y el partido lo va a decidir en su momento, en su mesa política, en su junta directiva. No le puedo adelantar una posición, pero creo que esta es la última oportunidad que tenemos y no nos queda más remedio que plantarnos firmes, ¿no?